Estamos frente a un gobierno que actúa más como un espectáculo o como administración pública. La espectacularidad ha sido parte de este gobierno, los intentos de golpe de efecto permanente, el uso de la narrativa como un mecanismo de gestión pública. Entonces la narrativa se ha convertido en el espacio por excelencia para conectar con las demandas sociales, y esto es preocupante, ¿no? Creo que sí se nota la improvisación por algunas cosas. ¿Cuáles son los principales indicadores? Primero, comprender la multidimensionalidad del problema. El problema de seguridad no tiene que ver únicamente con la emergencia de grupos delincuenciales o grupos de criminalidad organizada. Hola a todos, bienvenidos a un programa más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un agradecimiento especial al gran equipo que conforma Group, que sin ese gran equipo no sería posible la realización de este podcast. Hoy estamos con Melanie Carrión, con quien vamos a conversar sobre la legitimidad del gobierno y otras cositas más. Ella es abogada, es politóloga y es experta en seguridad. Un placer tenerte aquí, Melanie. Muchísimas gracias, Wendy, que saludo, un saludo cordial a ti, a tu audiencia, al equipo. Me siento muy acogida aquí, muy bien acogida, así que bueno, espero que podamos disfrutar de este espacio de diálogo, de conversación tan necesario en estos momentos. Aprovecho para felicitar la iniciativa de este espacio. Muchas gracias. Creo que hace falta. Estos espacios digitales, digamos, independientes hacen falta ahorita, ya que están cooptados los medios tradicionales. Para empezar, una pregunta así directísima. ¿Estamos frente a un gobierno que actúa más como un espectáculo o como administración pública? Creo que la respuesta es tajante, ¿no? Lo primero, ¿no? La espectacularidad ha sido parte de este gobierno, los intentos de golpe de efecto permanente, el uso de la narrativa como mecanismo de gestión pública. Entonces la narrativa se ha convertido en el espacio por excelencia para conectar con las demandas sociales, y esto es preocupante, ¿no? Sí. Uno esperaría que el gobierno genere una conexión a partir de esos diálogos, de la deliberación, de las reales soluciones a los problemas que tienen las ecuatorianas y los ecuatorianos, y no al uso exclusivamente de lo narrativo, que no es malo en política, y tú lo sabes, es decir, es un recurso, es fundamental la construcción de las narrativas. Pero yo siempre digo que cuando un proyecto político, si es que existe un proyecto político, se queda únicamente en la narrativa, va a terminar desgastándose, porque el ciudadano come cuento en un momento, pero en determinado momento ya no, y empieza a vaciarse de contenido, si es que alguna vez lo tuvo. Y si es que no lo tuvo, terriblemente vamos a ver las consecuencias en el día a día, ¿no? Porque esa es otra cosa. La gente cree que la política es solamente ver la Asamblea Nacional, únicamente ver a quienes están en el espacio político de poder, pero se descuida que la política es algo que te garantiza la vida misma en el día a día. Siempre lo he dicho, la política no se resume solo a los procesos democráticos, sino va más allá. Has mencionado en varios espacios que hay una improvisación peligrosa en temas de la seguridad y la justicia en el país. ¿Qué señales concretas observan que nos alertan de esta improvisación? Creo que sí se nota la improvisación por algunas cosas. ¿Cuáles son mis principales indicadores? Primero, comprender la multidimensionalidad del problema. El problema de seguridad no tiene que ver únicamente con la emergencia de grupos delincuenciales o grupos de criminalidad organizada, tiene que ver con temas estructurales, tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones de seguridad, qué está pasando casa adentro, cuáles son las herramientas que se está dando a las entidades de seguridad para que el Estado, que hace este uso del poder punitivo, del poder coercitivo, de la fuerza, lo haga en condiciones que sean una ventaja frente al enemigo, que es la delincuencia organizada, si es que así queremos decirlo. Pero resulta que se intenta atacar únicamente ciertos aspectos, tratando de satisfacer este sentido, a veces digo yo, delirante, desesperanzador del ciudadano, que dice: aquí la única forma
de resolver esto es con mano dura, es llegar a los extremos. Ya no importan los derechos, ya no importa nada, lo que necesitamos es que se tomen acciones. Entonces la gente ya no se cuestiona ni siquiera qué tipo de acciones, ¿no? Porque esa es otra cosa. Sería bueno que nos preguntemos, a ver, perfecto, claro que hay que tomar acciones, ¿qué tipo de acciones? Sino lo importante es aquí que se haga lo necesario, y eso significa a veces desconocer que el problema va más allá de lo visible nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía como indicador clave, no hay política de rehabilitación social. El primer paso para enfrentar una situación como la que tú tienes en el Ecuador no es construir megacárceles. En el Ecuador ya hemos identificado que es un problema la construcción de las megacárceles, porque eso limita la gobernanza dentro del sistema de rehabilitación social, teniendo como principal actor al Estado, y lo que hace es perpetuar más bien estas estructuras criminales y estas economías criminales intracarcelarias. Yo no sé si tendrá expertos a su alrededor, pero sí, ¿no? Yo creo que sí, y en una materia, Wendy. Creo que tiene expertos en estadísticas y en análisis de datos por ahí que le dicen lo que la gente quiere escuchar. Exacto. Y eso es lo eso es lo que él dice y lo que hace. Exacto, y el gobierno se reduce a tratar de dar estos golpes de efecto para satisfacer esas percepciones ciudadanas. Claro, y como tú dices, ¿no? El gobierno solo se está enfocando en ver las problemáticas que vienen de otras causas ya de problemas estructurales que hemos tenido desde hace rato. No tiene precisamente el equipo que pueda mirar la seguridad, por ejemplo, de manera integral. Cuando hablamos de seguridad, no sé si tú has escuchado, pero algunos analistas venimos hablando desde hace años de política criminal. La asamblea del periodo 2021-2023 trabajó en política criminal, le da las herramientas al Ejecutivo. En ese entonces el presidente fue asambleísta y como asambleísta votó porque se aprueben reformas al COIP, reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para tener política criminal, y hasta hoy no tenemos política criminal. La ley manda a que exista un consejo de política criminal para que se vea la criminalidad de manera integral. Es decir, esto que se pretende ahora con el bloque de seguridad, eso ya en concepto de articular esfuerzos estatales, ya estaba y está en la ley vigente. No se aplica, no hay consejo de política criminal. La ley dispone que haya un plan de política criminal que aborde no solamente la respuesta, porque tú necesitas respuesta en este momento de la criminalidad organizada, necesitas neutralización, necesitas disuasión, necesitas contención, pero necesitas también prevención, necesitas abordar esos elementos que hacen que la criminalidad sea rentable en este país. Si hablamos de ciudadanía, ¿qué impacto tiene esta lógica del show en la percepción, ¿no?, de lo público y en la confianza de las instituciones? Se ha convertido en una ciudadanía de consumo, ¿no? Entonces consumimos lo inmediato y ahí creo que las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental, porque han rediseñado completamente la forma de hacer también política y la forma en la que los actores políticos interlocutan con la ciudadanía. Entonces, ¿qué ciudadanía es la que tenemos ahora? Una ciudadanía que consume la inmediatez, que consume redes sociales, que resulta que se ve más seducida por un TikTok gracioso que, por ejemplo, por un espacio de deliberación profunda, de temas conceptuales. Y claro, no le sorprende a esa ciudadanía, y eso es lo lamentable, lo que nos llama la atención. Por eso es que estos espacios son fundamentales, porque esta ciudadanía parece no inmutarse ni sorprenderse porque no hay un proyecto de país, porque no hay un proyecto de Estado. Entonces uno dice, ¿cuál es el proyecto que rescata este nuevo gobierno? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su visión del Estado? Y uno no logra descifrarlo. Entonces, no es porque esté aplicando técnicas súper desarrolladas de marketing o de gestión política y que por eso se vuelve indescifrable. Es indescifrable porque no hay. Como tú lo has dicho, uno de los pilares de la democracia es la institucionalidad, ¿no? Sin embargo, hemos visto que el gobierno ha tomado ciertas decisiones controversiales que bordean e incluso cruzan los límites de la legalidad. ¿Qué tanto se están debilitando las instituciones democráticas hoy en Ecuador?
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos prácticas políticas y lo que tenemos entre las prácticas políticas es lo que más conviene, ¿no? Una visión reducida de la ética política a uno de los tantos enfoques que hay en ética política, que es el utilitarismo. Entonces, esta idea de que el fin justifica los medios, se reduce el tema a no importa lo que tenga que sacrificar, porque como nosotros somos el bien, los otros son el mal, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Eso es lo que estamos viendo, ese vaciamiento de valores éticos, morales, y con tal de mantener el poder, la imagen de ejercicio de poder, se socava instituciones fundamentales como son, por ejemplo, el Estado de Derecho. Como abogada, conoces bien los márgenes que establece la ley, ¿no? ¿Se estaría respetando el marco legal en las decisiones del Ejecutivo, especialmente en contextos de emergencia y consulta popular? Lo que hemos visto hasta el momento es de que se ha tratado un poco de jugar con los límites legales, ¿no? Esto de hacer interpretaciones extensivas de la norma, lo vimos durante la campaña, que creo que fue la forma más grotesca de violentar el Estado de Derecho y de generar además asimetría en el proceso electoral. No es suficiente que hayan elecciones libres, ese es un primer elemento. Las elecciones tienen que ser también competitivas. Y este proceso electoral no fue competitivo, con esta concentración en el Estado, en el gobierno, además, con la cercanía, los aplausos del Consejo Nacional Electoral, del órgano que debía ser un árbitro. Pero lo vemos también, y ya la Corte le ha llamado la atención en la declaratoria de los estados de excepción, en la declaratoria del conflicto armado, interno, ¿no? CANI, que no configura los elementos que deberían tener. Yo debo decir algo y reconocer, en un primer momento, cuando se declaró en enero del año pasado el CANI, yo tuve la expectativa y dije, bueno, tal vez es una herramienta temporal para poder llevar adelante cambios estructurales. Digo, uno a veces tiene expectativas, ¿no? Y dice, ojalá, y ahora sí lo hagan. Y tristemente no, vemos que más de un año luego no ha cambiado nada. Se sigue utilizando la figura del conflicto armado, además con un propósito muy político, Wendy. Para mí esta narrativa de la guerra cumple un rol absolutamente político para poder tener control de la narrativa, para poder unificar a la población, porque en términos de propaganda, nada funciona mejor que una guerra. Estaría justificado algunas medidas que él ha tomado en beneficio de esta guerra. Sí, en caso de que se esté desbordando esta legalidad, ¿qué mecanismos quedan para frenarlo desde todos los espacios? Ya no podemos confiar en la Fiscalía, no podemos confiar en el Consejo de la Judicatura, no podemos confiar en el sistema judicial, no podemos confiar en el sistema electoral. ¿Qué nos queda un poco? ¿Cuáles son esos, al menos, digo yo, espacios? Sería la Corte Constitucional hoy por hoy, que no es que tampoco ha hecho una labor que uno diga de aplaudir, pero bueno, tenemos ese espacio y para mí, por ejemplo, creo que es necesario defender la institucionalidad de la Corte. Con esas debilidades, creo que es un espacio de contrapeso, de freno. Sería la Asamblea Nacional, pero ya vemos cómo en la Asamblea Nacional se está arrinconando también a la oposición y anulando uno de los aspectos fundamentales de la democracia, que es la deliberación, sin la posibilidad de poder exponer las ideas, pero además de poder fiscalizar al gobierno, porque ese es un elemento clave. No sé hasta dónde los ciudadanos comprendemos la importancia de la primera función del Estado, de la Asamblea Nacional, para contrapesar al poder, para identificar qué no está haciendo bien, hacerle llamados de atención y que no se entienda eso enseguida como bloqueo. Hay una cosa importante, cuando hay un nuevo sistema político, ¿no? Y cuando se deja atrás otro sistema, este nuevo sistema tiene que tener la capacidad de hacer llegar a la ciudadanía esos valores que le identifican y aglutinar a la ciudadanía en torno a esos valores. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los valores de este nuevo Ecuador? Y yo en lo personal sigo buscando y no encuentro los nuevos valores que uno diga, ok, esto me identifica, entonces sí, rompo con la visión anterior y el sistema anterior, el sistema de partidos que existía, porque aquí estoy viendo nuevo valor. Yo no veo nuevos valores. Podemos hablar de una democracia en riesgo.
o ya estamos viviendo en sí una forma de autoritarismo? Estamos viviendo un autoritarismo con fachada democrática. La fachada democrática porque sí tenemos ciertos espacios. Claro, todavía no nos vienen a allanar mientras estamos aquí conversando, todavía no llegamos a eso, pero nada asegura que no vaya a pasar en un momento por las manifestaciones que estamos viendo. Y por eso es tan delicado el tema y por eso es tan importante también poner sobre la mesa incluso para que el gobierno escuche. Vamos a partir del supuesto que el gobierno no tiene ambiciones autoritarias, dictatoriales. Vamos a pensar que fue un momento, necesitaba asegurar la reelección, hizo este análisis de valor utilitarista del fin justifica los medios, porque realmente quieren transformar al Ecuador y quieren llevarnos hacia un nuevo momento. Bueno, démosles el beneficio de la duda. Pensemos que es así, ya, asumamos. Eso significaría que quienes estamos cuestionando no deberíamos ser perseguidos, sino que deberíamos en todo caso alertar al Ejecutivo y ser tomados como, es una voz crítica, escuchemos, tal vez no estamos haciendo bien, mejoremos, reencaucemos. Claro, porque no es uno o dos analistas políticos los que hemos dicho algo así, ¿no? Sino ya es algo repetitivo. Yo comparto espacios con colegas, abogados, activistas, constitucionalistas, y tú tienes dos grupos. El grupo que decide alinearse al gobierno y dice, sí, me conviene más porque voy a tener réditos, en fin, respetable. Digamos, el clientelismo y la cultura política ecuatoriana se caracteriza, sí, por el autoritarismo, y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, ahí hay una lectura también sociológica y antropológica. Se caracteriza por esta visión también muy patrimonial en algunos casos, lo estamos viendo, por esta idea de clientelar, ¿no? Entonces, del patrono que da a sus vasallos alguna cosita por ahí. Entonces, bueno, vemos eso también. La corrupción, sin lugar a duda, también lo tenemos presente. Y ese grupo, digamos, termina alineándose a, este es el momento de, ¿no? Si puedo acercarme al gobierno, puedo terminar teniendo beneficios, ok, ser beneficiario de alguna, aunque sea en efecto cascada de algo. Pero tienes el otro grupo que es crítico, que está pensando en el Estado, que está pensando en la norma, en la Constitución, en el proceso social, y que cuestiona. Y en este segundo grupo tienes gente con temor, Wendy. Claro, tienes gente con miedo, porque ya se siente perseguida, porque dice, no, yo trabajé tantos años en la universidad y resulta que de la noche a la mañana hago declaraciones públicas y se me cierran los espacios en la universidad. Y ese es el temor. Cuando empieza la voz crítica a silenciarse, es el temor. Y lo vimos como en el caso de Cuba Londra, lo vimos en el caso de Sol Borja. Es decir, cuando ya vemos esas manifestaciones, hay que preocuparse. Ahí hay ya una alerta fuerte, potente, porque se puede discrepar en democracia, puedes tener oposición, pero lo que no puedes hacer es silenciar o buscar silenciar. ¿Qué tipo de ciudadanía se estaría formando? ¿Tenemos una ciudadanía resignada, polarizada o vigilante? Las dos primeras más que la última. Creo que la ciudadanía está todavía enfrascada en la polarización, que siempre se agudiza en un proceso electoral, en este pro y estos antis, que es lamentable. Yo creo que hay un llamado de atención también para las organizaciones políticas tradicionales que no lograron conectarse, que no lograron tampoco dar elementos movilizadores a los ciudadanos, que se desconectaron cuando tuvieron la oportunidad. Pensemos solamente en la asamblea del 2021, una asamblea heterogénea, una asamblea donde muchos, yo en lo personal tenía mucha expectativa al ver un gran número de asambleístas, por ejemplo, de Pachacutic, de la izquierda democrática, pero luego tristemente, ¿no?, en la acción política no lograron capitalizar, no lograron conectarse con la ciudadanía, ¿no? Y llegaron a acuerdos ahí que más bien lo que hicieron fue de una vez postrar su posibilidad de participación en las siguientes elecciones, por lo menos temporalmente. Yo no soy de las que cree que han muerto. La verdad que yo creo que es un espacio y un momento en el que se puede reconfigurar muchas cosas. No estoy tan convencida que vayamos ya a tener un bipartidismo, así como algunos han dicho. Habrá que esperar unas 3 elecciones para eso, pero sí creo que la ciudadanía todavía tiene ese tema de la polarización, ¿no? Y lo va a seguir teniendo. Es un clivaje que está ahí, no olvidemos, es histórico en el Ecuador. Si antes eran los conservadores y liberales, ahora tenemos correístas y anticorreístas, ¿no? Pero bueno. Y luego lo otro, creo que es una ciudadanía un poco desafecta de la política.
¿no? Desafecta del contenido de la política, porque se llega a creer que la política es la elección, el marketing, y ahí creo que también una reflexión que debemos hacer los analistas, los politólogos, ¿no? Quienes hacen marketing político, de cómo se ha llegado a caer en la mercantilización de la política, en esto de elaborar el producto que mejor se pueda posicionar, que cumpla las expectativas, pero no a darle contenido. Entonces me parece que hay también una reflexión que debemos hacer, y tristemente la ciudadanía los gobernantes que tenemos son reflejo de lo que la ciudadanía demanda, y creo que lo menos que tenemos es ciudadanía vigilante. Creo que son pocos espacios para eso, pero creo que son espacios importantes, y yo creo también que la ciudadanía va a ir cambiando un poco su posición con el tiempo, ¿no? Creo que en este gobierno se le dio un espacio. Creo que muchos dijeron más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que otros dijeron total, estuvo poco tiempo, démosle más tiempito, ¿no? Veamos qué realmente puede hacer, démosles la oportunidad. Entonces irán viendo, ¿no? Entonces ahora yo creo que en cuestión de un año ya se podrá tener como un balance más cercano a si va a responder o no esas expectativas, y si no lo va a hacer, que es lo que uno ya anticipa, ¿no? Tendría que ser ahí muy, muy potente en la gestión pública, como vuelvo y repito, porque de propaganda el ciudadano común y de a pie no va a vivir todo el tiempo, así que va a tener que en determinado momento cuestionarlo. ¿Qué deberíamos estar exigiendo como ciudadanos y ciudadanas conscientes? Deberíamos exigir contenido a la política, deberíamos exigir valores, ética, política, ética pública, y la ética no pasa solamente por que no roben, ¿no? La corrupción, la lucha contra la corrupción es importantísima, es un pilar fundamental, pero la ética pública entraña otras cosas, entraña que el gestor público tenga conciencia social, que esté pensando no en mejorar las condiciones para su grupo, su familia, para cierta élite, sino para la gran mayoría de los ciudadanos, que hay una visión de inclusión, de derechos, que se esté pensando, por ejemplo, en interseccionalidades, ¿no es cierto? Que se esté pensando en mujeres, que se esté pensando en los jóvenes, no porque son el mayor número de votantes ahora y pueden definir una elección, sino porque realmente necesitan inclusión y oportunidades, que se esté pensando en los pueblos y nacionalidades, no como instrumento meramente, ¿no? Para mantenerse en el poder o para desmovilizarles por temor a, sino realmente como sujetos de derechos. Yo creo que por ahí va el tema. Debemos exigir un poco más coherencia, menos golpes de efecto, menos espectacularidad, menos estas cosas que suenan bonitas, rimbombantes. Yo quiero no solo ser crítica, quiero pensar en lo positivo también, y creo que es momento de que el gobierno ahora ya se sentó, ya va a tener periodo completo, que trate de dejar de lado un poco estos golpes de efecto y que ya gobierne, que haga lo que debe hacer un gobierno, que es responder a las demandas con gestión pública, con acciones concretas, ¿no? Y que ojalá de aquí a un año en el informe a la Nación ya tengamos cifras, las que no tuvimos ahora. Sí, ¿no? los resultados sean diferentes. A propósito del tema que tú mencionabas, ¿qué debemos hacer? ¿No? Mirar qué es lo que está pasando, que la clase política despierte, que se active y que se haga una autocrítica, que la revolución ciudadana se haga una autocrítica, ¿no? Que bastante falta viene haciendo desde hace años. Entonces tal vez esa es la oportunidad, digo yo, y bueno, en esta lógica de nuevo estoica, tendremos que ir lidiando con lo que hay y tratar de ir viendo los espacios en los que se pueda generar pensamiento crítico, al menos desde la periferia, pero donde se pueda poner otros temas sobre la mesa para no caer en la agenda, ¿no? Y en el encuadre simplista que nos están presentando. Gracias por compartir este análisis con nosotros. Nos quedamos con muchas reflexiones, ¿no? Y sobre todo sobre este riesgo que es la naturaleza de la improvisación en el valor de ley, digamos, en el que estamos viviendo ahora. Y bueno, pongámonos pilas también como ciudadanos, y solo nos queda estar como rectores viendo si es que el Estado cumple, no cumple. Ya el señor Noboa ha sido reelecto, como sabemos, sí, ya solo le queda cumplir, responder. Y eso, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Wendy, y a quienes nos escuchan. No dejemos de asombrarnos por las cosas, no dejemos de reflexionar.
ser críticos no es ser negativos siempre, ¿no? Y creo que es importante que miremos también, sí, con optimismo este nuevo periodo, pero con esa visión crítica, inclusive para ayudarle al gobierno a ser mejor. Y bueno, pues a quien nos ve, no se olviden de darnos like, de comentar. Síganos por TikTok, Instagram y YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Repito nuevamente, un agradecimiento especial para el gran equipo de N Group. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.